Claro, porque hoy nos toca hablar de muchos temas legales, pero a diferencia de lo que muchos creen, que son temas que sobrevuelan la estratosfera, nos afecta en el día a día. Vamos a hablar de fueros, un tema que está muy candente a propósito de la situación del diputado De Vido, pero también ayer se convirtió en ley, en el Congreso, fue aprobado tanto por diputados como en el Senado, el límite de las excarcelaciones, pero no para todos los casos, sino para algunos. Para conversar de estos temas hemos convocado a Daniel Sapsay, que es abogado constitucionalista. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Diego. Gracias por invitarme. Porque usted es muy claro en las definiciones, entonces eso nos ayuda mucho. Originalmente la intención era hablar de los fueros, que por supuesto que le quiero preguntar. Pero antes, ¿merece una reflexión de su parte estos límites que se le ha puesto ahora por ley a los casos de violaciones, muertes por tortura, trata, robos a mano armada y narcotráfico? Bueno, yo creo que es un gran avance, porque si nosotros pensamos lo que ha pasado hasta ahora, es realmente trágico. Gran parte de los delitos más graves, como violaciones, casos de asesinatos, etcétera, etcétera, hemos visto que fueron perpetrados por personas que estaban o en libertad condicional o que habían sido, justamente se les había cortado la pena. Sí. Entonces, eso se criticó muchísimo, porque los números, las estadísticas, demostraban que eran personas que reincidían rápidamente y en definitiva somos nosotros, la gente del común, los que sufrimos esas reincidencias. Así que yo creo que es un avance muy grande en revertir todo un derecho penal supuestamente garantista, pero que en realidad es abolicionista y que pone a la víctima en una situación absolutamente inferior y despareja respecto del victimario. Ahora, yo me quedé pensando, por ejemplo, Luis Pietri, que es el presidente de la Comisión de Seguridad Interior, dijo, con esto se termina la puerta giratoria. Me da la sensación, y usted corríjame, que son dos temas distintos. La puerta giratoria y esto de que determinados condenados salgan antes de que se cumpla su condena. Porque la puerta giratoria, tengo entendido, es más de la persona que comete un robo o un hurto o un delito por ahí menor, entra a la comisaría, lo identifican, le toman los datos y sale. Eso es puerta giratoria. Acá estamos hablando de gente que ya tiene una condena que en vez de cumplir 14 años en la cárcel, bueno, antes cumplía 11 y se iba. ¿Está bien el concepto, la diferencia que estoy haciendo? Sí, yo entiendo lo que decís respecto del segundo tipo de delitos. Ahora, lamentablemente, también ha habido puerta giratoria para estos delitos. A ver. En muchas situaciones en las cuales se han cometido atracos, se han cometido violaciones y demás, realmente con una velocidad sorprendente, sin que haya pasado realmente todo el proceso, se les ha dado la libertad a verdaderos asesinos o delincuentes muy peligrosos. Bien. Así que si bien en un principio la distinción es perfecta, lo que ocurre es que poco a poco, con esa laxitud y esta idea de que el victimario en definitiva es una víctima de la sociedad, ¿no? Todo este cuento de que en realidad los culpables somos nosotros, de haber permitido que una persona con cantidad de problemas haya cometido delito. Bueno, bien, o sea que la tendencia apunta a solucionar la puerta giratoria. Sí, yo espero que sea así, ¿no? No, claro. Le pregunto de Julio De Vido, sí, porque hoy por hoy hablar de fueros es casi sinónimo de el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, porque él ahora es la persona a quien todos miran, porque es diputado, un fiscal pidió su detención, pero claro, él tiene fueros parlamentarios. Para eso haría falta que 2/3 de la Cámara de Diputados esté a favor de este pedido. La pregunta es, ¿qué opina acerca de los fueros parlamentarios tan discutidos hoy por hoy? Que han sido distorsionados, y vamos por partes. En primer lugar, de manera vulgar o de manera común, se los llama fueros cuando son inmunidades parlamentarias. Los fueros, que quiere decir privilegio para una persona, es algo que está expresamente prohibido en el artículo 16 de la Constitución. Porque todos somos iguales ante la ley. Claro. Bien. La República Argentina no admitirá títulos de nobleza ni fueros personales. Bien. Es clarísimo. O sea que ya la misma denominación está demostrando que esa deformación en realidad describe lo que ha pasado. Claro, claro. Desgraciadamente. Le da una connotación negativa. Pero usted dice, en realidad es una inmunidad parlamentaria, que tengo entendido que en la Constitución, cuando se sancionó esto, era para evitar que, por ejemplo, un diputado o un senador vaya preso por sus opiniones, o que un presidente autoritario diga, estos 4 diputados van a votar en contra de mi proyecto, bueno, mándenlos presos. Bueno, no se puede porque tienen inmunidad parlamentaria. Bien, exactamente, lo que se defiende es la función parlamentaria y la representación tal como ha surgido de una elección.
donde se respeten las mayorías y las minorías, pero fundamentalmente las minorías, porque ¿quiénes pueden estar acosados y con peligro de que se los arreste o de que se los calle? La minoría, no Claro. nos engañemos. Claro, los partidos minoritarios. Minoritarios, sí, partidos el Parlamento. de pocos legisladores. Claro. Vos hablabas de 4, efectivamente, o Claro. de 1, de 2. Bien. Entonces, eso fue lo que animó a los constituyentes del 53 a incluir estas inmunidades. Bien, o sea que fueron queda claro que en tomadas- principio suena lógico. Ahora, con el correr de los años nos queda la sospecha de, al revés, de mucha gente que tiene posibilidad de ir presa, o le nombro otro caso, el expresidente Menem, que tiene la condena por el tráfico de armas a punto de caerle en cualquier momento. De hecho fue condenado, pero él apeló otra vez a la Corte Suprema, que se presenta ahora para candidato a senador. Y si es senador no va a poder ser detenido. Entonces la pregunta es, suena muy lógico, pero ¿cómo hacemos para evitar las trampitas? ¿Hay forma? Yo creo que hay que volver al sentido de la inmunidad. Y en ese sentido, de esta manera, cuando uno observa que la inmunidad es utilizada como fuero, Ahí está. hay que dar la puerta abierta a la justicia, porque se deformó el sentido. ¿Y cómo Por ejemplo, el hacemos? caso de Menem. Sí. El caso de Menem no va a ser solo para ser candidato, ahora también es senador. Sí. Y fue condenado. Sin embargo, no se produjo el desafuero. ¿Por qué? Porque la mayoría del Frente para la Victoria no lo quiso hacer y además él votaba a favor de esa expresión partidaria. Porque Claro. esta es la verdad. Sí, sí, sí. Entonces, lo que hay que observar es qué pasa con los legisladores que transforman al Congreso, a cada una de las cámaras, en un verdadero aguantadero. O sea, lo contrario de lo que debería ser. Y yo creo que una ley de fueros, la que modifique, o ley de inmunidades, la que modifique la que está en vigencia, debería ver de qué forma, con mucho cuidado, se logra evitar estas situaciones absolutamente contrarias al espíritu y al sentido de la institución. Claro. ¿Y se le ocurre alguna variante para no lastimar la idea original, que es que ningún diputado o senador vaya preso por sus opiniones y que tampoco se convierta esto en un aguantadero? ¿Hay alguna manera a través de una ley No, yo creo que dependemos de la honestidad de los en la legisladores y ahí ley sonamos? Se puede decir claramente que cuando hay presunción de la comisión de un delito o ha surgido nada menos que la solicitud de un juez para que se le dicte el desafuero a un legislador, en ese caso no se aplicará la inmunidad. Ah, ahí está. O sea que Así de simple. si llegamos a una situación en la que un juez pide la detención de un diputado o senador por un delito, que en ese caso se lo pueda detener. Sí, 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 sin necesidad del desafuero. Sin Es decir, necesidad de que abrirle el la famoso 2 puerta al tercios. juez, no que se transforme en una desigualdad. Todos no somos iguales ante la ley, porque Claro. frente a una situación semejante, a cualquiera de nosotros se nos indagaría y además eventualmente se nos dictaría una prisión preventiva. Claro. En realidad la ley de inmunidades permite llevar a cabo todos los pasos, inclusive la indagatoria, pero siempre que no se pierda la libertad física. ¿Y un legislador puede ser procesado, por ejemplo, Sí, mientras sí, es sí, legislador? sí, puede ser procesado. Está en la ley precisamente que puede ser condenado? procesado. Condenado no, porque No. si existe la necesidad precisamente o con la condena va a ir preso, entonces no se puede, hay que pedir el desafuero. Claro, pero digo, condenado, pero que no vaya preso porque tiene inmunidad, no. O sea, hay que... Debería poder. Claro, pero en Debería la poder práctica... serlo, pero en la práctica no se aplica. Es decir, la interpretación se la ha hecho lo más amplia posible. Claro, claro. Ahora, Muchos fíjate grises. que esto fue tomado como modelo de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, que tiene disposiciones casi exactas. Sin embargo, en el caso del arresto, la Constitución de Estados Unidos dice que recién cuando se incorpora a la Cámara tiene la inmunidad. Y que además, mientras no está en ejercicio de la función, cae la inmunidad. Claro. En la Argentina, en cambio, se la extendió. Desde que se lo elige, tienen la inmunidad. Y dura hasta el cese, aunque esté de vacaciones. No sé si me explico. Sí. O sea, es una diferencia ya en la Constitución enorme. Hay digamos, hay un sustrato que es favorable a los abusos. Claro, yo me acordaba mismo en el caso de Julio De Vido, el año pasado, un juez quería allanar su domicilio y no se podía porque tenía inmunidad parlamentaria. Hasta que salió la aprobación de la Cámara de Diputados, pasaron 47 días. Bueno, Obviamente llegó a la policía y No había encontró nada. Se logró el Claro. desafuero, pero no sirvió de nada. Y esto que usted propone, de, por ejemplo, sacar una ley que diga que en el caso de que un juez pida la detención de un legislador, que sea automático y que no haga falta a los 2 tercios, etc. ¿Eso existe ya en otro país?
De hecho, en Estados Unidos, con esa redacción diferente de la Constitución, existe. Ok. Porque ahí donde sale la persona de la función, ya puede perfectamente un juez Pero hay que esperar a que detenerlo. a que termine su mandato. Acá, allá no. Allá no, a eso me refiero. O se Estados va de Unidos, vacaciones o no hay sesiones. claro. Suponte, no hay sesiones. Bueno, ya puede perfectamente. O sea, es mucho más amplio y más lógico. Claro, claro. Que si lo que se defiende es la función parlamentaria, cuando no la ejerce, ¿por qué igual hay que cubrirlo con la defensa o con la Claro, protección? y eso nos lleva a la connotación del aguantadero que usted Claro, dijo del antes. aguantadero. Sí. Muchas gracias, Daniel, No, al por estar con contrario, nosotros. Ha sido un muy placer. claro, como siempre.